Grabar. Las decisiones bajo riesgo se parecen un poco a las anteriores, pero la diferencia es que en este caso podemos estimar o podemos tratar de asignarle una probabilidad a los diferentes estados de la naturaleza. Bien, voy a compartirles acá una pizarra. Y básicamente estarían separados en una primera etapa, que se llaman decisiones a priori. Bueno, se llama decisiones a priori. Que básicamente a priori se refiere a las antes de la experimentación. Y luego también están las decisiones a posteriori, que básicamente es después. Es todo un proceso que sirve para decidir si hago o no experimentación. Entonces, en el caso de las decisiones bajo riesgo, tengo la probabilidad de estimar, suponer, deducir, asignarle alguna probabilidad a los diferentes estados de la naturaleza. Pero, digamos, puedo hacer experimentación para mejorar, vamos a ponerlo por acá, experimentación, no sería aquí, sería, básicamente tendríamos esta experimentación, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué sería importante saber si hago o no la experimentación? Bueno, la experimentación básicamente sirve para mejorar el conocimiento sobre las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza. O sea, básicamente, ¿para qué hacemos experimentación? Pues básicamente para encontrar más conocimiento sobre lo que estamos experimentando, ¿no? Hacemos una prueba de resistencia del concreto, perdón, del cemento. ¿Para qué? Básicamente para saber la calidad, ¿ok? Entonces conocer un poco más. Entonces, en este caso, la experimentación sirve para tener mejor conocimiento sobre las diferentes cosas que pueden suceder sobre las que estamos decidiendo. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes de la experimentación? Una es que la experimentación cuesta, ¿ok? Lo cual significa que no siempre hacer experimentación es bueno. A veces nos sale más caro que el beneficio que nos puede aportar, ¿no? Entonces, si este costo de la experimentación es mayor que el beneficio adicional que nos tendría que dar a través del conocimiento de los estados de la naturaleza, entonces tal vez no vale la pena hacerlo. Y la otra, el otro inconveniente de la experimentación es que ninguna prueba es perfecta. Entonces esto significa que va a tener errores y por tanto nunca tendremos la, ¿qué será? ¿Cómo lo pondremos? El conocimiento absoluto sobre las probabilidades de los estados de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos toda una batería de herramientas, que son las decisiones, diferentes criterios que se engloban dentro de lo que se llama decisiones a posteriori, que sería, ¿cómo tomo la decisión después de hacer la experimentación?
suponemos qué tan buena es la experimentación y vemos si los beneficios serían suficientemente buenos para hacerla. ¿Ok? Entonces tenemos las decisiones a priori, que es antes de la experimentación, que son criterios muy similares a los que vimos con decisiones bajo incertidumbre, nada más que ahora vamos a tener un poco más de conocimiento sobre las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza. Luego están las decisiones a posteriori, que es qué pasaría si hago la experimentación, y verificamos si la experimentación es suficientemente buena o los beneficios derivados de ella son suficientemente valiosos, ¿no? Como para que nos valga la pena pagar por ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los diferentes criterios. Entonces, me voy a cambiar a un Word. ¿Qué le pasa a las tablas de pagos? Básicamente tienen una modificación, ¿no? Como ahora podemos conocer las probabilidades, ¿no? De los estados de la naturaleza. Entonces, lo que sucede es que tendríamos una tabla un poco modificada, ¿ok? Que sería más o menos así. O sea, tendríamos acá los estados de la naturaleza 1. Voy a ponerle otra columna para que sea un poco más, tenemos etc, 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 etc. Aquí tenemos el estado de la naturaleza N. Y aquí tendrían, si se acuerdan, las alternativas de decisión. Alternativas 1, bla, bla, bla. Y aquí tendríamos la alternativa M. Y aquí tendríamos el pago de la alternativa 1. Estados de la naturaleza 1. Bla, bla, bla. Y aquí tendríamos el pago de la alternativa 1. Estado de la naturaleza N. ¿Ok? Nuestros, etcétera, etcétera. Y entonces a la tabla de pagos original que teníamos le agregaríamos un renglón más, que serían las probabilidades de los estados de la naturaleza. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos la probabilidad de que ocurra el estado de la naturaleza 1. Y acá tendríamos la probabilidad de que tengamos el estado de la naturaleza N. ¿Ok? A estas probabilidades se les llama probabilidades a priori. ¿Ok? A priori significa antes de, y entonces ¿antes de qué? Pues de la experimentación. ¿Ok? Todo el propósito de la experimentación es refinar esas probabilidades a priori para poder, o sea, hacemos experimentación, conocemos un poco más las probabilidades de lo que está pasando y entonces tendríamos unas probabilidades mucho más cercanas a la realidad, ¿ok? Estas probabilidades a priori las podemos deducir ya sea de conocimiento previo o le podemos preguntar o de expertos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los diferentes criterios. Los criterios que se usan serían el criterio del máximo pago. Ese se llama el minimax. ¿Okay? Está un caso que se llama el criterio de máxima probabilidad. Bueno, me prefiero decir probabilidad máxima. Y luego está uno que se llama el criterio de Bayes. ¿Ok?
Y luego hacemos los criterios, luego estaría una serie de batería de los criterios a posteriori, que sería el criterio del... Voy a poner el valor. Este se llama el de Bayes o de pago esperado. Es el valor esperado de la información perfecta. BIP. Hay otro que se llama el valor esperado de la experimentación. DEE. Y cosas que tenemos que obtener. Creo que lo vamos a poner acá arriba. Bueno, no lo voy a poner entre este y esta. Sería la política. Bueno, no. Sería después. Bueno, es intermedio. Sería la política óptima. Básicamente es qué tengo que hacer. Dependiendo del... Lo escribí rarísimo. Perdón. Dependiendo del resultado de la prueba. Y otras cosas que tenemos que estimar serían las probabilidades a posteriori. ¿Ok? Y básicamente serían todo esto. Si algo que es también importante para todo el proceso es una cosa que se llama árbol de decisión. Bien. Entonces, el criterio del máximo pago es igual que en el caso de incertidumbre. Necesitamos encontrar de cada alternativa el peor pago y después encontrar de esos peores pagos el mejor. Entonces no voy a repetirlo, voy a empezar con el criterio de probabilidad máxima. Entonces básicamente lo que busca es encontrar de todos los posibles estados de la naturaleza, el que es más probable y de ahí escoger la alternativa con mejor opción. ¿Ok? Es algo así como decidir diciendo, ¿qué crees que pase? ¿Ok? Y ya que pensamos qué crees que pase, si eso es lo que crees que pase, ¿qué puedes hacer para mejorar tus beneficios? ¿Ok? Entonces el procedimiento básicamente se selecciona más arriba para que lo vean mejor. Un poquito más grande. Selecciona el estado de la naturaleza con mayor probabilidad de ocurrencia. O sea, tiene mayor probabilidad, ¿ok? Y se elige la alternativa con mayor pago asociado al estado de la naturaleza más probable. ¿Ok? Entonces es bien fácil. Entonces el problema es que cuáles son sus ventajas, beneficios. Bueno, voy a escribir ventajas. Es un criterio simple, ¿no? O sea, el procedimiento son 2 líneas. Entonces es bastante sencillo. Es un criterio simple y fácil de aplicar. Considera el estado de la naturaleza más probable. ¿Y cuál es la desventaja? Que cuando hay más de un estado de la naturaleza probable, o sea, puede ser que tengamos 2 estados de la naturaleza que tengan la mayor probabilidad de ocurrir, entonces el criterio ya no es válido, ¿no? También deja de ser válido, vamos a decir más que válido, confiable,
si, por ejemplo, tenemos muchos estados de la naturaleza, y entonces la probabilidad se diluye. ¿Okay? Bien, ¿qué prefieren? ¿Que siga adelante o vamos planteando un ejemplo? Vamos planteando uno mejor. Un ejemplo. Ejemplo. Ok, vamos a pensar, ¿qué negocio quieren tener hoy? Hospital. ¿Qué cosa? Hospital. ¿Se puede? Ok, déjame pensar, sí puedo tener un hospital. Ok, bien. Entonces, somos dueños de un consorcio. Hospitalario. O sea, no tenemos un hospital, tenemos un consorcio. Somos Grupo Ángeles 2. ¿Ok? Ok, no sé. Me gustan más los hospitales. Me gusta más Medicasur. Me siento menos estafada. Pero bueno. A ver, ¿qué dicen por acá? Sí, así. Poderosos. Ok. Y... ¿qué será? Ok. Vamos a observar solo la parte de... bien. Voy a plantear uno muy sencillo, ¿eh? Hemos observado que la mayoría de los pacientes acuden al hospital por cirugías o por infecciones. Entonces, básicamente, todo, no sé, ahorita, ¿ustedes creen, en este momento, ustedes creen que haya más cirugías o infecciones? Infecciones, ¿no? Infecciones, así es. Infecciones. Así es, la cosa es que tienen evidentemente pues ganancias distintas, ¿no? Entonces, en temporadas donde no, bueno, eso sí, donde no hace frío, voy a salir de acá, y no hay cosas raras, así voy a poner, hay más cirugías que infecciones, pero en épocas de frío y raras, hay más infecciones. ¿Ok? Entonces debemos decidir sobre cómo equipar el hospital. Partiendo lo siguiente. Entonces, más o menos tenemos planteado que tenemos dos estados de la naturaleza, ¿no? Que haya más infecciones, o sea, que ya sea una época rara y entonces haya más infecciones o que no haya problemas y que tengamos más cirugías. ¿Ok? Cuando las cosas están normales y no hace frío, concentrarse en la cirugía implica ganancias de, no sé, ¿cuánto ganaremos al año si tenemos un hospital? Bueno, voy a inventar números, ¿ok? De 20 millones. Si nos concentramos en infecciones, las ganancias son de 5 millones. Cuando las cosas son raras, concentrarse en cirugía implica ganancias de 2 millones y en infecciones
18 millones. Entonces, la probabilidad de que el escenario, que las circunstancias, y va a estar rudo porque eventualmente lo que estamos viviendo se va a acabar y todo lo que invirtieron, pelas. Adiós. Sean normales, es de 60%. La probabilidad de que estén caras son de 40%. Ok. Una nota importante. Las probabilidades de los estados de la naturaleza tienen que ser mutuamente excluyentes también, lo cual implica que en total tienen que sumar 1. ¿Ok? Entonces, la nueva tabla de pagos. Vamos a ver, tenemos, vemos antes de seguir adelante, tenemos el estado de la naturaleza 1, que sería la cosa está normal. El estado de la naturaleza 2 sería las circunstancias raras con frío. ¿Okay? Y básicamente tendría esto una probabilidad de... Dijimos que 60%. Y aquí tenemos una probabilidad de 40%. Y tenemos dos acciones. Sería concentrarse en cirugía. Y la 2, que sería concentrarse en infecciones. ¿Okay? Cuando termine esto, les cuento una experiencia personal al respecto. Pero bueno, entonces tenemos uno, ¿Podría dos. subirle un poco, profesora? Perdón. Sí, un momento. Ok. ¿Así? Sí, 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 así, así. Hasta Ok. me dice tabla de pagos. Si quiere, Bien. nada más ya hacia abajo. ¿Acá? Porfa. Sí, gracias. Ok. Les voy a dar un momentito. Uh-huh. Bien. Entonces voy a hacer la tabla de pagos. Aquí me faltó, creo que una... Me faltó una fila. Entonces tenemos el estado de la naturaleza 1. Días sin frío. Naturaleza 2. Circunstancias con frío. Tenemos la alternativa 1. Cirugía. Alternativa 2. Infecciones. Y tenemos 60% y 40%. Bien, entonces el pago asociado de cirugía con en circunstancias normales tenemos 20 millones. Cirugía con frío, 2 millones. Infecciones sin frío son 5 millones. Y infecciones raras son 18. ¿Ok? Y así tenemos nuestra nueva tabla de pagos. Aquí le voy a poner nada más una cosa, probabilidades. Estados de la naturaleza. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros pagos, nuestras probabilidades y nuestros estados de naturaleza y circunstancias. Entonces ya tenemos nuestra nueva tabla de pagos. ¿Ok? Es muy parecida a la anterior, es igual, es más, lo único que hicimos fue agregarle un renglón más. Entonces vamos con el criterio de pago máximo o minimax. Entonces lo que tenemos que hacer es copiarlo por acá. Los peores pagos son
No, no nos importan las probabilidades, solo nos importan los peores pagos. Vamos a ponerlo en una tabla. Entonces, acción, peor pago. Entonces, si decido hacer cirugía, la cosa que se pone fea es cuando solo gano 2, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí me faltó un renglón también. Y si decido concentrarme en infecciones, lo peor que puede pasar es que gane 5. ¿Ok? Entonces, como infecciones tiene el peor pago más alto, se eligen infecciones. 2. ¿Okay? Entonces, lo peor que puede pasar es que ganemos solo 5. Por tanto, si decidimos en base al minimax, a lo peor que puede pasar, entonces de lo menos malo, nos vamos por infecciones. ¿Ok? Ahora vamos con el criterio de máxima probabilidad. Probabilidad máxima. ¿Qué suena mejor? ¿Máxima probabilidad o probabilidad máxima? Máxima probabilidad, ¿no? Máxima probabilidad, ¿suena más elegante? Ok, entonces básicamente aquí lo que tenemos que observar es cuál de los dos estados de la naturaleza es más probable y de ahí elegir la alternativa con mayor pago. Entonces básicamente el estado de la naturaleza más probable es N1, circunstancias sin frío, ¿no? Entonces, básicamente es la primera columna. O sea, básicamente está diciendo, mira, elige esta columna. Mejor vamos a ponerlo con relleno. ¿Dónde está? Aquí no está, perdón. ¿Ok? Y de aquí, de esa columna, tenemos que escoger de ese estado de la naturaleza. Básicamente, elegimos la alternativa con mayor pago, que en este caso sería A1, cirugía. ¿Ok? Básicamente porque si lo más probable es que no haya frío, gano más si hago cirugía, entonces mejor le apuesto por cirugía. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Y así se resuelve el criterio de probabilidad máxima. El siguiente criterio que vamos a ver es el criterio de Bayes. O criterio del pago esperado. Básicamente, ¿ustedes se acuerdan cómo cómo se calcula un valor esperado? De hecho, se le llama esperanza matemática. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien? ¿O estamos Era con lo de los momentos, creo, ¿no? algo Es así? la Sí. función. Básicamente, la definición de una esperanza matemática se define así. ¿Ok? Sería la esperanza de que algo tenga un valor, no sé, de X. Voy a poner la versión, ¿cómo se llama? Discreta, porque pues tenemos cosas discretas. Sería la sumatoria de
desde igual a 0 hasta infinito. En este caso no tenemos un valor infinito, tenemos un valor definido, ¿no? Porque tenemos un valor específico de estados de la naturaleza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. X. ¿Okay? Otra versión de definirlo. Me falta un elemento, perdón. Multiplicado por su probabilidad de ocurrir. ¿Ok? Entonces, básicamente, este criterio se basa en el concepto de esperanza matemática. Entonces, lo que hace es el procedimiento. Este es bastante, digamos, es un criterio un poco más equilibrado que todos los demás, porque considera tanto el valor del pago como su probabilidad de ocurrencia. Entonces, básicamente, el procedimiento es para cada alternativa. Se estima el valor de pago esperado con la expresión. Va a ser una muy parecida a la de esperanza, ¿no? De hecho, es básicamente la misma. Entonces, pero en este caso tenemos la esperanza de ¿qué? Pues de pago. Aquí está. Pago alternativa. ¿Qué le pondremos? Vamos a poner la alternativa M. Tendríamos que, se parece un poco al criterio de Laplace, ¿ok? Entonces tendríamos que sumar desde que y es igual a 1 hasta n, siendo n el número de estados de la naturaleza, de sería el pago I multiplicado por la probabilidad de probabilidad del estado de la naturaleza I. ¿Ok? Voy a ponerle acá una cosa así para que se distinga más. ¿Ok? Y básicamente una vez que calculamos eso para cada estado de la naturaleza, elige la alternativa con mayor pago esperado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es un criterio más equilibrado, ¿no? Equilibrado. Se puede aplicar incluso cuando tenemos muchos estados de la naturaleza, ¿no? Su desventaja tal vez que si hay alternativas con igual pago esperado, el criterio no se puede aplicar. Aunque que ocurra esto es poco probable. ¿Qué otra desventaja tiene? Es muy trabajoso. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le pondremos? Vamos a ponerle una palabra un poco más decente, laborioso. ¿Ok?
mucho más laborioso que los anteriores. Entonces vamos a seguir con el ejemplo. ¿Dónde está? Acá está. Nuestra tabla de pagos. Entonces, ejemplo. Tenemos esta tabla de pagos. ¿Ok? Entonces vamos a estimar para la alternativa A1. Entonces, nuestro pago esperado tendríamos 20 multiplicado por 0.6, que sería su probabilidad, más 2 multiplicado por 0.4. Entonces, eso nos daría una probabilidad, un pago esperado de ¿qué? Vamos a calcularlo. Tendríamos 20 por 0.6 más 2 por 0.4. Tendríamos 12.8. ¿Ok? Para la alternativa A2, infecciones, tendríamos 5 por 0.6 más 18 por 0.4. Y esto nos daría 10.2. ¿Ok? Entonces la alternativa con mayor pago esperado es A1. Por tanto, se elige A1, cirugía. Con un pago esperado de 12.8. Ahora hay algo importante. Este valor que obtenemos del criterio de Bayes, que en este caso sería 12.8, es un valor que vamos a usar una y otra vez en lo que sigue del proceso. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. Todo bien. Ninguna. Profesora, Sí, ¿podría haber probabilidades de que fueran ambas iguales? O sea, como hace sí, rato dijo. sí puede pasar. O sea, puede pasar. ¿Ok? No es probable, no es común, pero puede pasar. Entonces, en ese caso tendrías este valor, el pago esperado como un, digamos, como un valor que vas a usar después, pero básicamente en este caso, pues no podríamos aplicar o sea, el criterio de Bayes no te sería útil, ¿ok? Para elegir. Ok, gracias. Pequeño resumen a priori. Entonces tendríamos, ¿cuántos criterios aplicamos? Aplicamos 3, ¿verdad? Entonces, criterio, alternativa. Entonces fue el minimax, probabilidad máxima, y el otro es Bayes. ¿Ok? Entonces el minimax nos dio que era infecciones. Entonces probabilidad 1 sería, ¿cómo se llama? Cirugía. Y Bayes también nos dio 1, cirugía. Entonces, por ahora, ¿ustedes como qué creen que sería lo más conveniente tal vez? ¿Le puedes subir tantito a la tablita, por favor, maestra? Ahí está. Gracias. Ok, cirugía. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Es como la batalla de la Sí, cirugía profesora, contra todo claro. Es la batalla de la cirugía contra la medicina interna, ¿ok? Bien.
Les voy a contar una experiencia personal. Yo en algún momento, aunque fue como muy corto tiempo, trabajé en la Secretaría de Salud. Trabajaba en una parte que se llamaba la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Y uno de mis encargos era tomar las estadísticas de salud que existen y hacer una proyección sobre qué tendría, dónde se tendría que concentrar la atención, o sea, algo parecido a esto, pero con datos, ¿ok? El curioso en ese entonces, no fue hace tanto, pero bueno, tampoco fue ayer, tenían como, claro, de los registrados, de los que van y piden consulta, ese es el punto, ¿no? O sea, solo se pueden medir los datos de la gente que va al hospital y pide una consulta y son los únicos que puedes registrar, son la única manera de levantar estadísticas de salud, ¿ok? Entonces, tenían algo así como 100 millones de casos de infección, de enfermedades infecciosas, díganse gripas, diarreas, etcétera. Y se tenían, bueno, sin contar cáncer, ¿eh? Y tenían, cáncer no es infeccioso, pero también lo mide. Y se tenían como más o menos, no recuerdo bien, pero era algo así como en 10,000 a 100,000 casos de depresión, ¿ok? Bueno, de enfermedades relacionadas con trastornos emocionales, o sea, depresiones, ansiedades, bla, 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 ¿ok? La pregunta de ustedes es, ¿ustedes qué habrían hecho si tienes esas estadísticas? Además hay un apunto, muchas de las enfermedades infecciosas relacionadas con el sistema digestivo tienen que ver con condiciones de pobreza, ¿no? O sea, si no tienes acceso al agua, entonces te vas a enfermar de la panza. Básicamente es así, ¿ok? Entonces, bueno, es más probable que te enfermes de la panza. También es probable que te enfermes de los ojos. ¿Cuál creen que sería entonces la decisión óptima? ¿Qué habrían hecho ustedes? Si tienes 100 millones de casos al año de consultas por enfermedades infecciosas y unos 100,000 por enfermedades relacionadas con el estado emocional. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué le dirían a la Secretaría de Salud que comprara? Pues dependería, ¿no? ¿De qué dependería? Bueno, si lo vemos así en un plan solamente de dinero, pues el que dejará menos pérdidas, ¿no? ¿Sí? ¿Tú Si lo crees que vemos, sí? Recuerda que y es una así institución lo... pública y tienes que tratar a la gente. O sea, Ajá, no por estás eso. viendo cuánto vas a ganar, estás viendo cómo atiendes más gente, ¿no? Pues en realidad sería entonces apoyar ¿cómo se dice? En donde hay más demanda, ¿no? Donde se Exactamente, necesita ¿no? más, ¿no? Ustedes pensarían Ujú. que eso sería la lógica, pues resulta que no. ¡Oh! Resulta que no. O sea, para mí también era la lógica. Compra antibióticos, ¿no? O sea, concéntrate más en esas cosas y molesta a los sistemas de agua de los estados para que bajen por lo menos el índice de enfermedades infecciosas intestinales, ¿no? O sea, que no te mueras de cólera o que no te mueras de... Que ahí tiene que ver más bien con el trabajo que que estamos más relacionados a hacer. Pues no, resulta que la decisión que tomaron fue concentrarse más en la parte de antidepresivos. Además, había otra cosa interesante, los casos de trastornos emocionales estaban concentrados en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, lo cual te da también una nota extra, ¿no? O sea, si tú viviendo en otro lado no te deprimes, ¿qué significa eso? Significa que hay factores relacionados a vivir en ciudades que hacen que te deprimas, ¿no? O también puede ser que estás en el campo y pues aunque estés deprimido no vas a ir a consulta, ¿ok? Y básicamente la explicación era que cuando una persona sufre de un trastorno emocional, bueno, eso fue lo que nos dijeron, la lógica que estaban manejando ellos, te tardabas mucho más en recuperarte y también te costaba más recuperarte. Entonces, por tanto, tendrías que atender eso. Y cuando empecé a escuchar esos criterios, me di cuenta que no estaba en el lugar adecuado. ¿Ok? Y luego, curiosamente, pasó esto. Entonces, estoy muerta de risa. Pensando de, uy, si me hubieran hecho caso.
Sí. Es que así es, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las instituciones se preocupa más por eso que por lo que de veras importa, siento, ¿no? No sé, en realidad no entiendo muy bien la lógica por la cual tomaron. Evidentemente las decisiones, uno era, primero tenías que atender, bueno, tendrías que, o sea, no podías bajar el presupuesto para atender cáncer, ¿no? No podías bajar el presupuesto para atender, porque eso estaba además como en el Plan Nacional de Salud. Entonces, cáncer no, tenías que atender también toda la parte de obstetricia para que los niños no se murieran cuando eran chiquitos, cuando eran bebés. También había que atender, estaba el otro plan de atender obesidad, sobrepeso, diabetes, y la pregunta era, ¿qué haces después de eso? Y entonces ahí es donde empezamos con las discusiones y básicamente la lógica era que, bueno, la que teníamos nosotros como equipo de trabajo era, si tú vas al hospital por una consulta, ¿no? Básicamente tienes que pedir una cita, ¿cierto? Y es mucho más probable que pudieras manejar toda esta parte. O sea, déjenme tratar de explicarles cuál era mi lógica y la del equipo de trabajo. Existe una cosa que se llama la pirámide de Maslow, ¿ok? Básicamente es una cosa así. No sé si han oído hablar de ella. Y habla sobre las necesidades que va cubriendo una persona de acuerdo con, o sea, cuáles son tus preocupaciones dependiendo de, vamos a decir, de cómo has cubierto tus necesidades. Y básicamente en la primera viene comida, ¿no? ¿Qué otra cosa? O sea, si tú no comes, o sea, no vas a pasar a la siguiente preocupación si no has comido, ¿no? Entonces, vestido. Son como todas las necesidades fisiológicas, ¿no? Exactamente, las Así necesidades es. fisiológicas. Luego vienen preocupaciones tipo, quiero tener amigos, ¿no? Por lo menos. Relaciones sociales, ¿no? Exacto. ¿No? Vas evolucionando y por acá arriba viene, hasta arriba, está la parte de realización emocional, espiritual, ¿no? Así El es. arte también está más por arriba. Déjenme ver si encuentro una, porque estoy como inventando. Entonces, esto tal vez así quiero ir varias. Son bastante comunes. A ver, aquí está. Sí, profesor, así es como eso. Sí es, ¿no? Sí. Están como, primero te vas a concentrar en, aquí está. Vamos a ver si la podemos proyectar. Más que la intención es que evidentemente tienes que considerar esto cuando tomas decisiones también, ¿no? Cuando tomas decisiones, cuando planeas, cuando tienes que pensar dónde vas a concentrar tus esfuerzos, sobre todo si eres gobierno, en, a ver, estás agarrando un poco. ¿Dónde vas a concentrar tus esfuerzos? Aquí está. A ver, vamos a ver si hay por aquí una buena. Entonces, siempre que esté en alguna organización, no estaría mal que consideraran esto. Entonces, está aquí. Entonces, tenemos primero, son 5 niveles de autorización. Primero están las fisiológicas. Si no resuelves esa, no puedes seguir a la siguiente, ¿no? Entonces, está respirar, alimentarse, las fisiológicas, luego la seguridad, sociales, después estima y luego la autorrealización. Entonces, hay que pensar bien dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos. ¿Dónde nos vamos a gastar el dinero? ¿Ok? Y porque si no, haz de cuenta, si tú a una persona que no tiene dónde vivir le dices, ahora te voy a curar con arte, honestamente, me parece bastante estúpido. En fin, entonces, ahora que estamos en el asunto de pensar qué vamos a hacer con todos nuestros presupuestos, también es conveniente que consideremos esto. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda de las decisiones? ¿Hasta acá? No, profesora, todo No. claro. Bien. No, profesora. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a tener